Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me ven? Hola, No. No, profe, no se ve. ¿Ahora? Au. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a arrancar entonces con la clase de hoy. Vamos a seguir con las de... Con la clase de hoy. ¿Me escuchan? A ver. Sí, profe. ¿Me escuchas? Bueno, vamos a arrancar entonces. Sí, ¿se la escucha? Sí, hubo alguien que me mandó un mail, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no importa, lo voy a contestar igual, con relación a las excepciones que vimos el otro día. ¿Se acuerdan que empezamos a hablar de las defensas y hablamos de las excepciones? ¿Sí? Y estuvimos conversando sobre alguna de ellas, vimos incompetencia, y habíamos visto falta de personería y falta de legitimación activa y pasiva. ¿Estamos? Bueno, una compañera de ustedes me hizo una pregunta con relación a, nuevamente, la diferencia entre una cosa y la otra, ¿no? Porque evidentemente, digamos, por ahí causa algún tipo de confusión los términos en los cuales está planteada una excepción y la otra. Si bien lo cierto es que no tienen punto en común, de hecho, si ustedes se fijan, ni en cuanto a su forma de procedencia, es decir, ni en cuanto a los requisitos, o por las cuestiones por las cuales procede, ni tampoco en las consecuencias, porque la falta de personería, mientras que la falta de personería es dilatoria, la excepción de falta de legitimación es perentoria, ¿sí? Pero bueno, vamos a volver a remarcar cuándo nos encontramos frente a la posibilidad de oponer una excepción y cuándo nos encontramos frente a la posibilidad de oponer la otra. En cuanto a la falta de personería, dijimos la clase pasada que lo que está afectado en la falta de personería es un presupuesto procesal y tiene que ver con la capacidad de la parte para estar en juicio o con la representación que está ejerciendo, en ese caso, el mandatario judicial, ¿sí? Y cuyo poder adolece de algún defecto o de algún vicio por el cual no contiene, digamos, la manda suficiente o la autorización suficiente para iniciar el proceso que está intentando. Entonces, la falta de personería, si bien se dice que se refiere a la falta de un requisito procesal, tiene que ver con la capacidad de la persona y con la falta de representación del representante, ¿sí? Por adolecer, como dije yo bien recién, de algún defecto el poder, ¿sí? Por el cual no tiene el mandato suficiente como para la acción que está deduciendo. Entonces, ¿cuándo nos vamos a encontrar con este tipo de excepción? Cuando quien se presente en el juicio quizás no tenga la capacidad para realizar el acto, como podría ocurrir en el caso de los menores, que ustedes saben que puede pasar que el menor tenga derecho a iniciar una acción, pero debe hacerlo a través de sus representantes legales. Lo mismo podría ocurrir con alguna persona que tiene alguna declaración de incapacidad respecto de hechos determinados, tal vez quizás a la posibilidad de ejercer o de iniciar procesos judiciales. Si tuviese alguna incapacidad de esa índole, sabemos que para poder iniciar una demanda tiene que hacerse representar por su representante legal. En ese caso va a ser o el tutor o el curador. ¿Está? Lo mismo ocurriría con por ahí un menor adolescente cuando no tiene la autorización suficiente para iniciar el proceso. ¿Estamos? En cuanto al poder, cuando el poder se ve afectado es porque el poder que acompaña al abogado, en este caso que está representando a la parte, no contiene alguno de los elementos necesarios para poder iniciar ese proceso. Es decir, porque el poder no le es suficiente, como dijimos la clase pasada, tal vez tenga un poder especial para iniciar un determinado proceso y en realidad esté iniciando otro, cuando el poder es general, pero determinado para algunas cuestiones,
o especial, pero para determinar cuestiones enumeradas, y específicamente la que se está tratando en el pleito no contiene autorización en el mandato. ¿Estamos? Esa es la falta de personería. Dijimos que esta excepción es dilatoria. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la admisión por parte del juez va a hacer que se le otorgue un plazo al actor para que dentro del plazo que el juez le conceda, subsane este error que tiene o el poder, o en su caso su representación, por su falta de capacidad, o sea, se haga representar por los representantes legales, y entonces quede subsanada e integrada debidamente la litis. ¿Está? Si la persona no cumple, o sea, si la parte no cumple dentro del plazo que el juez le estima o le estipula en el auto donde admite la excepción de falta de personería, lo que dispone la ley es que se va a producir el archivo de las actuaciones, ¿sí? ¿Cómo operaría el desistimiento del proceso? ¿Sí? Pero le queda a la parte la posibilidad de iniciarlo nuevamente, digamos, cumpliendo, ¿no es cierto?, con la personería como corresponde, porque lo que no estamos discutiendo el derecho sustancial, ¿sí?, sino uno de los requisitos que tiene que ver con la representación dentro del proceso. ¿Estamos hasta acá? Esta es la falta de personería. Después hablamos de la falta de legitimación sustancial. Lo que está en juego en la falta de legitimación sustancial es la aptitud que tiene la parte para ejercer el derecho que está intentando. En definitiva, la legitimación nos refiere a quién tiene el derecho, o sea, quién es el titular de ese derecho para poder presentarse en un juicio y reclamarlo. ¿Está? A eso le llamamos legitimación activa, es decir, el que posee para sí o para otro, digamos, pero la posibilidad de intentar o de iniciar un proceso tendiente a la obtención del reconocimiento de ese derecho que está demandando, ¿sí? Esa es la legitimación activa. Y cuando hablamos de la legitimación pasiva, cuando decimos que el destinatario de la acción es el titular de esa acción, es decir, es justamente mi legítimo contradictor, es aquel a quien la ley sindica o la ley menciona o indica como responsable de la acción que yo estoy deduciendo. Por eso hablamos de legitimación pasiva, es decir, es el llamado por la ley para ocupar ese lugar. ¿Estamos? Fíjense que es sustancial la diferencia, ¿está? Porque en la falta de personería lo que se cuestiona es la capacidad para estar en juicio, pero no el derecho. Digamos, la persona el derecho lo tiene, lo que pasa es que no está adjuntando las representaciones como corresponde. En cambio acá lo que se cuestiona es si efectivamente el actor es el llamado por la ley para ejercer ese derecho, y por el lado del demandado, si es el demandado su legítimo contradictor. Estamos, si es justamente el llamado por la ley para ejercer ese lugar dentro del proceso. ¿Sí? En un ejemplo típico que podríamos decir es, en el caso del actor, estamos hablando de aquel, por ejemplo, que es el titular del derecho, ¿sí? Es decir, en un contrato donde digamos, por ejemplo, en un contrato en el cual las partes pactan una determinada obligación dineraria, está donde el acreedor es un señor A y el deudor es un señor B, el legítimo contradictor ahí para iniciar el proceso es A. Si viniera C a iniciar el proceso, ¿sí?, B podría decir, C no es el titular del derecho, porque el titular del derecho, es decir, el acreedor es A. ¿Se entiende? Lo mismo ocurriría si en vez de demandar a B, demandamos a C. C vendría, se presentaría en el proceso y diría, no, yo no soy el legitimado pasivo de esta obligación porque no contraje esa deuda. El que contrajo la deuda es B. ¿Se entiende la diferencia entre una excepción y la otra? ¿Sí? Porque me escribieron un mail diciéndome que por ahí no la terminaban de entender. ¿Sí? Es bien diferente, porque además convengamos en que en la falta de legitimación, es decir, la admisión por parte del juez de la falta de legitimación, lo que va a provocar es el archivo de las actuaciones, es decir, el proceso se termina. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la excepción es perentoria, porque justamente lo que se está discutiendo es la legitimación sustancial. ¿Está? Bueno, para que esta excepción
pueda ser procedente en esta instancia, es decir, de las que llamamos excepciones de previo y especial pronunciamiento, es necesario que sea manifiesta, es decir, que la falta de legitimación, tanto del actor como del demandado, pueda ser acreditada sin necesidad de apertura a prueba. ¿Está? Es decir, sin necesidad de que la excepción se abra a prueba. Tiene que surgir de documentos o de elementos que resulten tan verosímiles que no sea necesario la apertura a prueba. En ese caso decimos la falta de legitimación, es decir, que yo no soy el destinatario de esa acción porque no soy el responsable, porque no soy el que contrajo la deuda, surja en forma manifiesta, ¿sí? Si esa cuestión surge en forma manifiesta, la ley admite este tipo de cuestión, es decir, la falta de legitimación en forma previa, ¿sí? Que se determine en forma previa. ¿Y por qué permite que se determine en forma previa? Porque entonces evita llevar un proceso adelante hasta el final con alguien que no es el titular del derecho. ¿Se entiende por qué? Ahora, lo que dice la ley es, si yo necesito producir prueba respecto de la legitimación, ya la cuestión no es tan clara. Y entonces el que está sometido a proceso, que afronte todo el juicio, ¿sí? Y su legitimación, en definitiva, se resolverá en la sentencia definitiva. ¿Está? Eso quiere decir que la falta de legitimación puede ser rechazada por no ser manifiesta, pero eso no significa que el juez después no pueda tratarla como una defensa de fondo. ¿Está? Justamente vuelvo a decir lo mismo, porque la falta de legitimación requiere prueba. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo la falta de legitimación es una excepción previa? Cuando puedo alegarla en forma manifiesta, es decir, cuando de los elementos que tengo o que conservo en mi poder, surge en forma indubitable que no soy el legitimado para ser demandado o que el actor no es el legitimado para reclamar. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe, yo le había mandado el mail, ¿cómo está? Lo que le quería preguntar era, porque usted había dicho que el actor también podía interponer excepciones previas. ¿En qué tiempo procesar lo hace? ¿Cómo? A ver, repetime porque justo se me cortó. Está bien, que usted había dicho que el actor también podía interponer una excepción previa. ¿En qué tiempo procesar lo hace? Hola. Sí, Sí, yo lo que te había dicho es que tanto la falta de legitimación como la falta de personería podría ser alegada por la otra parte también, ¿sí? sí, Es decir, en este caso, por el actor, si es el demandado, si estamos en una demanda convencional, o por el demandado en el caso de una reconvención. El plazo que tiene es cuando corre traslado de la excepción o cuando se le corre traslado, el plazo que tiene el de 5 días en el momento en el que contesta, digamos, la excepción del contrario. bien. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Hola, ¿entendí? Bien, bueno. Entonces, sigamos adelante con las excepciones. Vamos por la excepción de litispendencia. La litispendencia, que está prevista en el Código de Procedimiento como excepción previa, es aquella que tiene triple identidad, es decir, cuando se encuentra tramitando un proceso idéntico entre las mismas partes, con el mismo objeto, ¿sí? Con la misma pretensión procesal. ¿Estamos? Entonces, hablamos de litispendencia cuando existe un proceso pendiente entre las mismas partes, en virtud de la misma causa y con el mismo objeto. ¿Sí? En este caso, la coexistencia de dos no es posible dentro de las normas del derecho, justamente para evitar que se puedan dictar sentencias contradictorias y que además una persona pueda estar sometida a más de un mismo proceso por la misma razón o por la misma causa. ¿Está? Entonces, de litispendencia siempre que se dé la triple identidad. A eso le llamamos nosotros litispendencia por identidad. La realidad es que no es tan
Hola, Profe, se cortó. se me cortó, perdón. Bueno, yo decía que no es tan Profe. sencillo, no es tan sencillo encontrar Profe. en los hechos. Sí, Perdón, ¿puedes repetir de nuevo la definición de litispendencia? Es cuando existe un proceso sí, cómo pendiente no. de... Es cuando tal vez apagando las cámaras. No, no, debe ser por una cuestión del tiempo. Vieron que está muy feo el clima y a veces pasa que el internet entonces se corta. Bien, hablamos de litispendencia cuando existe un proceso pendiente entre las mismas partes en virtud de la misma causa y por el mismo objeto. Lo que yo les digo es, la realidad es que es difícil encontrar dentro de un proceso judicial, ¿sí?, una litispendencia de estas características, a la que nosotros llamamos litispendencia por identidad. ¿Por qué? Porque la litispendencia por identidad no es algo común en la praxis judicial, ¿sí? Es decir, que se den las tres identidades, los sujetos, el objeto y la causa. Sí es mucho más sencillo encontrar en nuestro derecho o en nuestra praxis judicial la litispendencia por conexidad. ¿Cuál es la litispendencia por conexidad? Es aquella en la cual encontramos en realidad es aquella en la ¿me escuchan? Uy, me perdí otra vez. Sí, Sí, se sí, escucha. te seguí escuchando. Bien, Se escucha. la litispendencia por conexidad se da cuando quizás sean las mismas partes, tal vez sea la misma causa que motiva, pero no el mismo objeto, ¿sí? Entonces, podría ocurrir que las partes litiguen, digamos, las mismas partes en un proceso en el cual derivada de la misma causa, efectúen distintos reclamos, ¿sí? En esos casos podemos hablar de litispendencia por conexidad, ¿está? Y si bien la admisión de la litispendencia no va a provocar el archivo de la actuación, ¿sí?, de uno de los expedientes, sí va a provocar lo que nosotros llamamos la acumulación, ¿sí? Cuando hay litispendencia por conexidad, puede terminar en acumulación de procesos. ¿Y eso por qué? Justamente para evitar que se dicten sentencias contrarias o contradictorias, ¿sí? ¿Está? Sería el caso, como les dije yo recién, donde una de las partes reclama un determinado objeto en virtud de una causa, imagínense un juicio de daños y perjuicios por un hecho puntual, entonces reclama X cantidad de daños y con posterioridad surgen otros daños e inicia otro proceso. ¿Sí? Si bien el objeto del proceso va a ser diferente, porque son distintos los daños que está reclamando el uno u otro, las partes son las mismas y la causa, o sea, el hecho que motiva la demanda es la misma. En esa circunstancia podría darse lo que se llama la acumulación de procesos, justamente para evitar el dictado de sentencias contradictorias. Entonces, para que haya Una consulta, doctora. Sí, escucho. ¿Siempre hay igualdad de sujetos en esta litispendencia? Sí, hay igualdad de sujetos. Bien. Perdóname, ¿en cuál de ellas? En la litispendencia como excepción, por la Exacto, cual deriva sí. el archivo de las actuaciones, hay identidad de sujetos. En la de conexidad podría, pero que en realidad no hay litispendencia, digamos, ¿sí? La litispendencia es cuando es exacto, cuando hay la triple identidad, que yo digo, no es muy común encontrarla. Y la consecuencia de la admisión es el archivo del expediente que se inició con posterioridad. Es decir, hay triple identidad, ¿se entiende? Ahora, podría pasar, como les digo, que haya una litispendencia por conexidad, es decir, donde no hay esa triple identidad. Y en esa podrían ser sujetos distintos. Bien, bien, porque ¿Sí? el doctor del Cerro Por en ejemplo, la clase habló de una situación de diferentes sujetos y yo lo había Sí, podría relacionado pasar. con este tema. Claro, claro, era Claro, esto. ¿por qué? Porque en realidad, pero el doctor del Cerro lo hizo porque le toca dar acumulación de procesos seguro. Sí, sí, por eso, Claro, ese tema. ¿ves? Sí. En la acumulación de procesos podría ocurrir porque ¿por qué se decide la acumulación? Justamente para evitar el dictado de sentencias contradictorias, ¿sí? Y es cuando un magistrado, evaluando un mismo hecho, ¿sí?, pueda dictar sentencias distintas en un caso que en el otro. El ejemplo clásico que nosotros damos es el de un choque múltiple.
¿sí? Donde podría ocurrir que varias personas inicien procesos judiciales destinados a reclamar sus daños y perjuicios basados en el mismo hecho. ¿Está? Entonces, esas partes podrían solicitar la acumulación de procesos justamente para obtener una sentencia única, sin perjuicio de que los sujetos que reclaman son distintos, y también va a ser distinto el objeto, porque no todos sufrieron los mismos daños, pero la causa que motiva el inicio del proceso es el mismo, ¿está? Esas personas podrían demandar todas juntas, también lo pueden hacer en forma separada. Si lo hacen en forma separada, alguna de ellas podría pedir la acumulación. Pero ahí no aparece la litispendencia como excepción, ¿está? ¿Y por qué no hay litispendencia? Lo que hay es otro proceso, ¿sí? Con una parte distinta en virtud de la misma causa o del mismo hecho generador. Por eso, en ese caso, lo que ocurriría es la acumulación de ese proceso, ¿está? Si hablamos perfecto, de podría pasar que yo oponga litispendencia y el juez decida que como no son idénticas, las causas continúen, pero sí ante el mismo juez. O sea, el juez, a partir de una litispendencia, podría decidir que no hay litispendencia, pero sí suficientes elementos como para determinar la acumulación. En ese caso, no va a disponer como si hubiese triple identidad el archivo de las actuaciones, sino que lo que va a disponer es la acumulación. Y en ese caso pueden tramitar los expedientes en forma conjunta, en un mismo expediente, o en forma separada y dictarse una sentencia única. ¿En qué expediente se acumulan los procesos? En aquel en el cual se notificó primero. O sea, el juez que va a intervenir en ambos procesos es aquel en el cual primero se notificó la demanda. En cambio, cuando hablamos de litispendencia por triple identidad, decimos que el que se archiva, ¿sí?, es el que se inició con posterioridad. ¿Ok? Profe, una consulta como para ubicarme. Esto de la litispendencia por identidad sería una excepción de carácter perentorio, pero la litispendencia por conexidad sería dilatoria, ya que, o sea, atrasaría el proceso hasta que se acumulen los dos procesos que tienen causa o objeto diferente, pero mismo sujeto. ¿Está bien lo Exacto. que- La primera perfecto. actúa como perentoria porque lo que corresponde es el archivo de las. La segunda es solamente dilatoria y es a los efectos de la acumulación. Hasta que se dispone la acumulación o hasta que se decide anual los dos trámites. Claro, perfecto. ¿Sí? Bueno, vayamos a otra entonces. Vamos a la de defecto legal, ¿sí? La del defecto legal, nuevamente estamos ante una excepción que es dilatoria. ¿Por qué? Porque la realidad es que lo que se va a oponer en este caso es el demandado lo que va a sostener es que la demanda adolece de un vicio tal que le impide ejercer su legítimo derecho de defensa. Es decir, aquellas cuestiones de las cuales adolece la demanda le impiden ejercer su defensa como lo haría en el caso de que la demanda estuviese completa. ¿Qué le falta a la demanda? Le falta alguna cuestión que al que está mirando, en este caso el demandado, le resulta imprescindible. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, en una demanda de daños y perjuicios, la falta de indicación de los daños por los cuales estoy reclamando. Es decir, inicio la demanda de daños y perjuicios, pero no hago una valoración de cada uno de los daños que estoy reclamando. En ese caso, el demandado puede oponer la defensa de defecto legal y en el caso de ser admitida esta excepción de defecto legal, el magistrado le va a otorgar un plazo al actor para que, digamos, complete o corrija la demanda. Corregida la demanda o completada en ese caso la demanda, para el caso que fuera necesario completarla, se le va a correr un nuevo traslado al demandado para que pueda efectivamente contestarla correctamente. ¿Sí? Tengan en cuenta que el Código de Procedimiento de la Nación establece
que el efecto que va a producir la excepción de defecto legal en el proceso es la de interrupción del plazo. ¿Sí? Con lo cual, en nuestro código no dice específicamente cuál es el efecto que produce, pero sí jurisprudencialmente se admite que a partir de contestado el traslado por parte del actor y cubierta, digamos, la falencia que tenía la demanda, se le debe ocurrir un nuevo plazo al demandado. En el caso del Código de Procedimiento de la Nación, específicamente lo dice, específicamente dice que la oposición de la excepción de defecto legal producirá la interrupción del plazo para contestar la demanda. Al hablarnos de interrupción, nos está diciendo que el plazo vuelve a comenzar, no es que se le adiciona el ocurrido con lo que reste, sino que vuelve a comenzar. ¿Y por qué específicamente el Código de Nación lo hace? Porque acuérdense siempre que al principio, cuando empezamos a ver excepciones, dijimos que el plazo para oponer excepciones y la oposición de excepciones no corta el plazo para contestar la demanda, excepto en el Código de Nación, que fuera la de defecto legal, que específicamente determina que se produce la interrupción del plazo, ¿sí? Con lo cual el plazo tiene que volver a contar. Vuelvo a decir, el nuestro no trae una resolución de esa naturaleza, pero sí jurisprudencialmente se ha admitido que pueda corrérsele un nuevo traslado al demandado para contestar la demanda, comenzando el plazo de cero, ocurriendo igualmente la interrupción. Profe, una consulta. En ese caso, basándonos en el Código de Nación, ¿el demandado tendría un nuevo plazo para contestar la demanda? Sí, exacto. Y ahí como que se deja de lado eso de que la contestación de demanda tiene que estar las excepciones y además la contestación por ese principio que se me borró ahora el nombre. No, acordate el principio de preclusión, pero acordate pero acordate, en el proceso ordinario vos tenés los primeros 10 días para oponer las excepciones y te quedan 5 para contestar la demanda. En el proceso sumario van en forma conjunta. ¿Estamos? Claro, pero En el proceso ordinario, lo que dice la ley es que la oposición efectiva de excepciones no suspende el plazo para contestar la demanda. Eso quiere decir que vos tenés 10 para oponer excepciones y te quedan 5 más para contestar la demanda. ¿Está? Si bien. opusieras la excepción de defecto legal, el Código de Procedimiento de la Nación dice que ese plazo, que de acuerdo a lo que dice originariamente no se suspendería, dice que se interrumpe, va más allá, dice se interrumpe el plazo. Sí. ¿Es solamente con la oposición o tiene que admitirlo el juez? No, con la admisión. O sea, la admisión de defecto legal va a obtener el demandado un nuevo plazo para contestarla. Gracias, profe. Claro, pero ahí de todas maneras también, o sea, se tendría que presentar la contestación de demanda. Te pregunto en cuanto a la práctica, porque se me complica en ese sentido, de que si, por ejemplo, el juez no lo admite, entonces perdés la posibilidad de contestar la demanda. Sí, entonces, excepto... Claro, vos me decís, ¿qué pasa en el mientras tanto? Claro. Claro, en el mientras tanto, desde mi punto de vista, en el sentido de, digamos, legalmente hablando, la demanda la tenés que contestar. Claro, es que yo iba a ese principio que es por si te rechazan las excepciones, tenés la contestación, o si me rechazan esta excepción, tengo esta otra excepción presentada. Sí, la podés contestar haciendo hincapié para el caso en que efectivamente te admitan la excepción de defecto legal, se te corra un nuevo plazo, a efectos o de completar tu contestación o de, digamos, hacer valer el derecho que no pudiste en la medida en que esa demanda no estaba completa. Perfecto. Sí. Bueno, vamos entonces a las de transacción, conciliación, ¿sí? Cosa juzgada. Las 3 son excepciones perentorias. Eso vuelvo a decir, quiere decir que una vez admitida la excepción, lo que va a corresponder va a ser el archivo de las actuaciones. En el caso de tanto de la cosa juzgada como la conciliación como la transacción, debemos acompañar los elementos de prueba suficientes como para demostrarle en este caso al magistrado
que efectivamente se produjo alguna de estas tres hechos que impiden la continuación del proceso, ¿sí? Ustedes saben que la cosa juzgada requiere también que se trate de un proceso en el cual hubiesen tramitado entre las mismas partes por el mismo objeto y causa, es decir, cuando las partes pretenden reeditar una cuestión que ya fue ventilada y sobre la cual ya recayó sentencia definitiva, y esa sentencia pasó a una autoridad de cosa juzgada, ¿sí? En ese caso tengan en cuenta que el código nuestro habla solo de cosa juzgada, ¿sí? No menciona, no dice más, no brinda ningún otro elemento. Sin embargo, el Código de Procedimientos de la Nación, con relación a eso, trae un elemento de apreciación respecto de qué se interpreta por cosa juzgada. Y no solamente habla de la triple identidad, acá estamos hablando de que tramitara, que se refiere a, digamos, al mismo sujeto, objeto y causa, sino que además habla de que cuando habrá cosa juzgada también, cuando en el proceso en el cual se dictó sentencia, se hubiesen tratado y resuelto, ¿sí?, aún digamos, en forma accesoria o subsidiaria, las cuestiones que están planteadas en este proceso en el cual se está oponiendo la excepción de cosa juzgada, ¿sí? Es decir, el Código de Procedimiento de la Nación nos trae una explicación un poco más abierta de lo que debe interpretarse por cosa juzgada. Está dándonos la idea de que podremos oponer esta excepción en la medida en que las cuestiones tratadas en ambos procesos sean idénticas y por la razón que el magistrado haya decidido, estas cuestiones hayan quedado resueltas en el proceso anterior, ¿sí? Fíjense, a eso habla el artículo 347, que espérenme un segundo que yo lo voy a buscar. Que dice, es el 347 inciso sexto del CPCN, ¿ok? Dice, para que sea procedente esta excepción, el examen integral de las dos contiendas debe demostrar que se trata del mismo asunto sometido a decisión judicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve, ¿sí? Como ven, es más amplia en cuanto a la redacción el Código de Procedimiento de la Nación que el nuestro. Sin embargo, vuelvo a decir, jurisprudencialmente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se le ha dado la misma entidad. Es decir, esta posibilidad de analizar, ¿sí?, cuáles fueron las cuestiones tratadas en ese proceso, y en el caso de que hubiesen sido tratadas esas cuestiones aún en forma conexa o accesoria, ¿sí?, poder oponer la excepción de cosa juzgada. La defensa de cosa juzgada, en definitiva, lo que tiende a hacer es a evitar reeditar, digamos, las cuestiones que pudieran ser litigiosas entre las partes. O sea, la intención de la cosa juzgada es justamente ponerle un punto final a la posibilidad de iniciar procesos sucesivos que tiendan a cuestionar, digamos, los mismos, o a reeditar cuestiones que ya han sido decididas por un magistrado en forma anterior. Además, tengan en cuenta que la Corte ha dicho que la cosa juzgada respecto de las sentencias, integran el derecho de propiedad de la parte, ¿sí? O sea que una vez que la sentencia pasó en autoridad de cosa juzgada, integra lo que se llama el derecho de propiedad, y entonces es una garantía constitucional, ¿sí? Bueno, en este caso tengan en cuenta que para poder oponer la cosa juzgada, ustedes van a tener que acompañar un testimonio de la sentencia en la cual se dictó, la sentencia en la cual se dictó en el proceso por el cual ustedes están oponiendo esa excepción, ¿sí? Entonces, debe ser acompañada de un testimonio de la sentencia, sin perjuicio de que si no se pudiera obtener en el corto plazo que tenemos para oponer la excepción, podría acompañarse una copia certificada de la sentencia y solicitarse la remisión de las actuaciones para que el magistrado pueda analizarla con las actuaciones delante. Bueno, en cuanto a la transacción, al conciliación y desistimiento, en cuanto a la forma de acreditarlo, estamos en la misma. Tanto en cualquiera de ellas,
vamos a tener que acompañar el testimonio de la transacción o de la conciliación y de la resolución que recayó sobre esa transacción o conciliación. Ustedes saben que cuando se produce la transacción o la conciliación en un proceso, eso termina con lo que nosotros llamamos una sentencia homologatoria. Es una sentencia en la cual el juez hace lugar a esa transacción y a esa conciliación como modo de terminación del proceso y lo da por concluido. Bueno, debemos acompañar con la excepción el documento donde conste la transacción o la conciliación y la resolución que homologa esta transacción o conciliación. Porque podría pasar que las partes hayan celebrado una transacción, pero como no se trataba de derechos disponibles, el juez no lo hubiese homologado. Y entonces ahí no hay cosa juzgada. ¿Me siguen? O sea que para poder oponer esta excepción deben acompañar ambas cosas. El documento por el cual se produce y la resolución definitiva que recae del magistrado, teniendo presente o por homologada la transacción o la conciliación. ¿Sí? La conciliación, ustedes saben lo que es, ¿no? Es un documento que elaboran las partes tendientes a deponer cuestiones litigiosas que tienen entre ellas y a otorgarle una solución, poniendo fin entonces al conflicto. Por su lado, la conciliación, digamos, se reserva a aquellas cuestiones en las cuales interviene el órgano jurisdiccional. Es decir, la conciliación se reserva para el caso en el cual esta composición de derechos se produce ante el magistrado y en virtud de alguna audiencia celebrada al efecto. ¿Está? Pero bueno, el efecto en el proceso, en el otro proceso es el mismo, es decir, tanto para la conciliación como para la transacción vamos a tener que acompañar los documentos, ¿sí? Referidos a esa transacción o a esa conciliación y la resolución que le pone fin al pleito. En cuanto al desistimiento que habilita la excepción esta excepción perentoria, es el desistimiento del derecho. Yo no sé si no lo vieron todavía, pero lo vamos a ver. Van a ver que hay dos tipos de desistimiento: el desistimiento del proceso y el desistimiento del derecho. El desistimiento del proceso no habilita la oposición de esta excepción, porque justamente lo que conlleva el desistimiento del proceso es que le queda a la parte la posibilidad de iniciar uno nuevo. ¿Está? En cambio, el desistimiento del derecho importa la renuncia a ejercer ese derecho. Entonces, el que es viable oponer a través de la excepción es el desistimiento del derecho. ¿Por qué? Porque justamente lo que se pretende es contrarrestar esta nueva demanda con el desistimiento formulado con anterioridad. ¿Mm? Bueno, justamente lo que trae consigo el desistimiento del derecho es que con lo que dice el artículo 305 es que en lo sucesivo no va a poder iniciarse otro proceso con el mismo objeto y causa. Entonces, de deducirse este nuevo proceso con el mismo objeto y causa, es viable la oposición de esta excepción. ¿Está? Bueno, y finalmente nos quedan las defensas temporarias, que son aquellas que están establecidas en el 345, inciso octavo, que son aquellas que consagran las leyes generales o las leyes de fondo, ¿sí? Y tenemos, digamos, una enumeración que yo les puedo hacer, pero esta enumeración no es taxativa. Digamos, tengan en cuenta estas, pero podrían existir otras en algunas leyes de fondo. ¿Mm? Como defensa temporaria tenemos, por ejemplo, el beneficio de exclusión. ¿Alguien sabe lo que es el beneficio de exclusión? Es que se le puede pedir al actor que primero se le exija al deudor y no al garante, o algo así. ¿O me estoy confundiendo? ¿De quién está hablando? Pero el beneficio de exclusión tiene que ver con el contrato de fianza, ¿sí? Claro. Es un contrato de fianza donde una persona se compromete a responder con su patrimonio, ¿sí? En relación a la deuda contraída por otro. ¿Está? Es un contrato de fianza. Y en el caso de la exclusión nos encontramos ante la fianza simple. Ustedes seguramente en derecho civil vieron que tenemos dos tipos de fianzas básicamente, la simple y la solidaria. ¿Está? Cuando hablamos de fianza simple, lo que establece el Código Nacional, el Código Civil, es justamente esta posibilidad que se llama beneficio de exclusión, y es solicitarle al acreedor que en forma previa a demandar directamente al fiador, primero intente ir contra los bienes
del deudor originario, ¿sí? A eso se le llama beneficio de exclusión. Pero vuelvo a decir, aparece este beneficio en la fianza simple. En la fianza solidaria no. Está porque en la fianza solidaria justamente lo que provoca la fianza solidaria es la renuncia a este beneficio de exclusión. Excutar significa ir primero en contra de los bienes del deudor para después luego poder exigir la deuda al fiador. ¿Está? En ese Estas caso, defensas temporales que va a mencionar, ¿son de previo y especial? sí, Bien. son de previo y especial pronunciamiento, justamente porque lo que se intenta es no seguir adelante con el proceso hasta tanto se cumpla con la defensa temporaria. En realidad, una vez opuesta la excepción, lo que podría pasar es que el acreedor tendrá que demostrar de manera, digamos, o sea, va a tener que acreditar que primeramente le reclamó al deudor originario para después recién iniciar su demanda contra el fiador. Bueno, ese es un ejemplo de una defensa temporaria. La otra es los días de llanto y luto. Ustedes saben que el código prevé un plazo por el cual no se puede intimar a los herederos a aceptar o negar o rechazar la sucesión, ¿sí? Entonces, durante esos días, que se los llama días de llanto y luto, no se puede intimar al heredero a que acepte o rechace la herencia, ¿sí? Durante esos días, entonces decimos, es cuando se puede oponer esta excepción. La realidad es que el plazo previsto es relativamente corto, porque los días de llanto y luto son 9 nada más, con lo cual es difícil ver esta excepción. No es común verla. Bueno, después también tenemos dentro de estas excepciones la que contiene la ley de sociedades, ¿sí? Que está destinada a aquellas personas que son socios de una sociedad y solicitan que en forma previa a ir en contra de los bienes de sus bienes propios, sean executados los bienes de la sociedad. ¿Sí? Se trata de una sentencia condenatoria contra la sociedad, ¿sí? Donde el acreedor pretende reclamarle directamente a los socios integrantes de la misma. En ese caso, los socios podrán solicitar o podrán oponer como excepción esta excepción, la del artículo 56 de la ley 19.550, que justamente está referida a que en forma previa se executen los bienes de la sociedad antes que los bienes de los socios. Tengan en cuenta que los socios responden frente a las deudas de la sociedad con aquello que hubiesen aportado o aquello que hubiesen comprometido, es decir, con la participación societaria que cada uno tiene, ¿está? Por eso es que responden de acuerdo a su participación dentro de la sociedad. Bueno, aún en esos límites dentro de lo que cada uno tiene de participación, podrían solicitar que primero sean executados los bienes de la sociedad. Bueno, como les dije, estas son algunas de las excepciones, pueden encontrar otras en el código de fondo. Nos queda finalmente la excepción de arraigo, que la realidad es que el arraigo no, como excepción previa, lo cierto es que no produce una consecuencia en el proceso, porque es más que una excepción, es una solicitud de medida cautelar. El arraigo estaba destinado a solicitar, o sea, el demandado era quien solicitaba que el actor, que no tenía domicilio en la República, entregue bienes o dé sumas a embargos suficientes como para responder por las costas del proceso que está iniciando. Es el caso en el cual justamente el actor no tiene domicilio en la República e inicia un proceso en la República. El demandado en ese caso puede solicitar la excepción, como excepción de arraigo, justamente que arraigue, que entregue un bien embargo o una determinada cantidad de dinero que sea suficiente para cubrir las costas del proceso. Eso lo que intentaba hacer era evitar que personas extranjeras iniciaran procesos dentro de la Argentina y luego no respondan, o sea muy dificultoso el responder por los daños
o por las costas, perdón, causadas en virtud de ese proceso, si en definitiva lo pierden. ¿Está? Tengan en cuenta nuevamente que no es algo muy común encontrar hoy en día el arraigo, justamente porque después de la sanción del código se han firmado varios tratados internacionales referentes a los derechos procesales, y entonces con aquellos países en los cuales Argentina tiene firmados procesos, tratados, perdón, de procedimientos, no es viable el arraigo, ¿sí? O sea, no es posible exigirle a un extranjero que arraigue en la medida en que digamos, hay tratados internacionales suscritos con la nacional y con respecto de la cual este extranjero sea nacional, ¿sí? Bueno, como digo, se trata de una defensa de escasa aplicación en la actualidad, y bueno, lo cierto es que a los efectos de establecer el monto se tendrá que tener en cuenta justamente la posibilidad de la imposición de costas, es decir, teniendo en cuenta el monto del juicio original, a cuánto podrían ascender las costas para el caso de que esa demanda resulte rechazada, y ese va a ser el monto del arraigo. Como digo, es una excepción meramente dilatoria, porque digamos, la consecuencia es que se fije un plazo y un monto que el actor debe arraigar para cumplir con la continuidad del proceso. Bueno, creo que con la enumeración de las excepciones terminé. Lo que correspondería decir ahora es qué pasa una vez interpuestas las excepciones. El que opone excepciones debe ofrecer también la prueba que intente valerse respecto de esas excepciones. Profe, sí. ¿por qué acá no vemos la excepción de prescripción o cumplimiento de la obligación? ¿O no son excepciones previas? Lo que pasa es que la excepción de prescripción quedó, digamos, viable como excepción de previo y especial pronunciamiento únicamente en los juicios ejecutivos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Código Civil vino de alguna manera, digamos, a derogar, sin hacerlo puntualmente, el artículo 344, creo que es el que se refiere a prescripción, ¿sí? Al sostener que en los procesos de conocimiento la prescripción debe oponerse con la contestación de la demanda. Entonces, de acuerdo a la redacción del Código Civil, la prescripción nos quedó como defensa de fondo y no como excepción previa. Ok, ¿y el cumplimiento de la obligación que se exige? ¿Qué cumplimiento de la obligación? Es decir, si yo inicio un proceso exigiéndole a la otra persona que cumpla con determinada obligación a partir de un contrato que se firmó, y la excepción de la otra persona que ya cumplió con esa obligación y lo puede demostrar. Bueno, pero eso podrá ser una defensa de fondo. También de fondo. Vos Pensé que eran pensás que nosotros acá excepciones todavía previas. estamos hablando de excepciones previas, es decir, de aquellas que por alguna circunstancia, como vimos recién, ya sea porque hay otro proceso, en el caso de la litipendencia, porque ya se discutió la cosa juzgada, porque el juez es incompetente, ¿sí? Ese proceso se va a dilatar o a archivar. Ahora, en cuanto a las defensas de fondo que el demandado puede oponer y puede argumentar, van a ser deducidas en la contestación de la demanda, que en el caso del juicio sumario van a ir en forma conjunta, excepciones y defensas. ¿Está? Pero si vos querés contrarrestar la demanda con cuestiones que tengan que ver con el cumplimiento de la obligación y demás, lo vas a hacer como defensa de fondo. Perfecto, no sé por qué lo tenía como excepción previa. ¿Por qué? Porque el pago, sí, yo ya sé por qué, porque el pago total o parcial te aparece como excepción previa en el juicio ejecutivo. Ah, ok. Ok, tanto como la prescripción también. Dije mal, no como excepción previa, aparece como excepción en el juicio ejecutivo. Está el pago total o parcial documentado. Entonces vos te estás mezclando el 345 con creo que es el 554. Claro, sí, Acá seguramente. está el proceso de conocimiento. El otro es un juicio ejecutivo. Y en el juicio ejecutivo aparecen excepciones, ¿sí? Y entre las que aparecen el pago parcial o total, documentado. Claro.
Acá no Perfecto. está el pago como excepción. ¿Por qué? Y porque el juez considera, porque la ley considera que no puede ser tratado como previo en un juicio de procedimiento ordinario, ¿entendés? Sí, Que sí, sí, es de requiere fondo, es una es defensa de de fondo fondo. que, claro, Exactamente. sí, Porque sí, lo acordate que comprendí. acá no es que esto es lo único que podés hacer. Esto es lo que podés hacer en forma previa. Por eso tampoco te Claro. hablé de la prescripción, porque de acuerdo a la redacción nueva del Código Civil, la prescripción en los procesos de conocimiento se tiene que oponer al contestar la demanda. Entonces no va a tramitar como excepción previa. Perfecto, Profe, perfecto. perdón, yo había leído también que el derecho de retención era una excepción previa. ¿Eso está bien? Sí, es una temporaria. Ah, Sí, es una temporaria, podría ser, sí. El derecho de retención es aquel que ejerce alguien que tiene un crédito sobre la cosa, ¿sí? Y en vez de, o sea, no es que es dueño de la cosa, sino que la retiene, ¿sí? Como condición para que le paguen, digamos, ¿no? Ese es el derecho de retención. Podría ser una bien. excepción de las defensas temporarias. Sí, podría ser. Gracias. Bueno, entonces, las excepciones previas que dijimos al principio deben deducirse todas en un mismo escrito, tienen que ir acompañadas de la prueba de la que se intentan valer, sea la documental o alguna otra que quieran ofrecer, ¿sí? De las excepciones se corre traslado al actor, en este caso, por el plazo de 5 días. ¿Para qué? Para que las conteste y ofrezca prueba también. ¿Sí? Evacuado el traslado o no, el juez resuelve. Si considera que es necesario abrir a pruebas las excepciones, lo puede hacer por el plazo de hasta 10 días. Acuérdense que el tema de la legitimación, dijimos que la falta de legitimación solamente si es manifiesta. En el caso de que se tuviera que abrir a prueba, en realidad el juez lo que va a hacer es rechazarla como excepción previa y tratarla como defensa de fondo. ¿Está? Pero el resto de las excepciones, si considera necesario, las abrirá a prueba por un plazo no mayor de 10 días. ¿Está? Producida la prueba, el juez resuelve sobre las excepciones. ¿Y ahí qué es lo que va a hacer? Y básicamente muchas ya dijimos. Dijimos que si se declara incompetente, va a ordenar o el archivo de las actuaciones, si es de distinta jurisdicción, o la remisión de la causa al juez que resulta competente si es de la misma jurisdicción territorial. Eso en la competencia. La litispendencia, dijimos, si se da la excepción y es triple identidad, el archivo de las actuaciones iniciadas con posterioridad. Si no, va a poder producir lo que se llama la acumulación de procesos, dijimos, y que se acumula sobre el proceso que se contestó la demanda, con el que primero se notificó la demanda. Ahí es donde se acumulan, en el caso de la litispendencia. En el caso de la falta de personería, dijimos, el magistrado va a otorgarle un plazo al actor para que subsane, para que cumpla con la capacidad, digamos, o con el poder, que era insuficiente. ¿Sí? Ahí va a otorgar un plazo para que lo subsane, y en el caso de que no lo subsane, sí lo va a poder tener por desistido del proceso. ¿Está? En la falta de legitimación, dijimos, lo que va a pasar es que va a ordenar el archivo de las actuaciones en el caso de que fuera manifiesta, y en el caso de que no fuera manifiesta, la va a tratar como defensa de fondo. ¿Mm? ¿Qué más? En el caso de cosa juzgada, transacción, conciliación o desistimiento, va a ordenar el archivo de las actuaciones. ¿Sí? En las defensas temporarias depende. Hay alguna que es dilatoria, y alguna, como los días de llanto y luto, y alguna que podría ser perentoria. ¿Mm? Porque determina el archivo de las actuaciones. ¿Sí? Y la de arraigo, que es una defensa también dilatoria, que le va a ordenar otorgarle un plazo y cuál es el efecto de las. Recuerden que de todas maneras le queda al al demandado, la necesidad de contestar la demanda, que podría ocurrir, como dijimos hace un ratito, que ambos actos tengan que realizarse en la misma presentación, en el juicio sumario, porque el plazo es de 10 días, o como en el ordinario, que tenemos 15 días, y entonces tenemos 10 para oponer las excepciones, y 15 en total
que corren al unísono, ¿sí? Para contestar la demanda. Ahora vamos a ver cuál es el contenido de la contestación de la demanda, ¿sí? Porque hasta ahora lo que hablamos es de las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Bueno, la contestación de la demanda, como les dije, está contenida en el artículo 354, ¿sí? Y ese se lo tienen que aprender, el 354, es fundamental. Tengan en cuenta que es el acto de defensa del demandado, es decir, es aquel por el cual el demandado va a ejercer su defensa a partir de la notificación que se hubiese hecho de la demanda en su domicilio. Ustedes saben que la citación al demandado es por cédula, ¿sí? Y esa notificación, el 354, Sofía. Esa notificación se cursa a su domicilio, al domicilio real del demandado, y el plazo, como cualquier notificación, empieza a correr al día siguiente al que la notificación se produce. También tengan en cuenta que ese plazo es ampliable por cuestiones del domicilio, por cuestiones de ampliación de plazo. ¿Se acuerdan? No sé si ya lo vieron, pero se puede ampliar este plazo para el caso de que el demandado tenga domicilio en otra jurisdicción. Bueno, desde el punto de vista sustancial, la contestación de la demanda va a ser dos cuestiones importantes. La primera es que va a delimitar los hechos sobre los cuales se va a producir prueba. Esa es una fundamental. Vamos a ver que de acuerdo a lo que realiza el demandado, van a ser, en definitiva, sobre cuáles hechos se van a producir la prueba. ¿Y eso por qué? Porque vamos a ver en las clases siguientes también, cuando hablemos de prueba, que se produce prueba sobre hechos que sean conducentes a la solución del proceso, es decir, que tiendan a resolver el proceso, que sean conducentes, que tengan, que estén vinculados directamente a la cuestión que están debatiendo y que además sean controvertidos. No se produce prueba sobre hechos que no sean controvertidos. Para que un hecho sea controvertido, decimos que tiene que ser alegado por una parte y negado por la otra. Entonces, la contestación de la demanda va a producir eso fundamentalmente, es decir, va a determinar, en definitiva, cuáles son los hechos sobre los cuales se tiene que producir prueba. ¿Por qué? Y porque los hechos que el demandado no niega, en principio, ¿qué pasaría con esos hechos? ¿No son qué? No han sido Controvertidos. Exacto. Carecen entonces de este elemento de ser controvertidos y al no ser controvertidos no necesitan prueba, porque se van a probar aquellos conducentes y controvertidos. ¿Estamos? Entonces, la primera circunstancia que produce es esa. Y la segunda es que determina, digamos, las cuestiones sobre las cuales el magistrado se va a pronunciar. Acá, la sentencia, decimos, va a versar exclusivamente sobre las cuestiones planteadas, tanto por el actor en su demanda como por el demandado en su contestación. Ustedes saben que por una cuestión del principio de congruencia que rige en nuestro sistema dispositivo, el juez no puede extralimitarse en la sentencia. No puede decidir ni en más ni en menos y en una cosa distinta de lo planteado por las partes en sus escritos constitutivos. ¿Está? Si bien va a poder hacer mérito en la sentencia de algo que haya ocurrido durante la sustanciación del proceso, como podría ser, por ejemplo, la alegación de un hecho nuevo, lo cierto es que el tema sobre el que va a decidir el magistrado queda definitivamente sellado con la contestación de la demanda. ¿Por qué? Y porque tenemos lo alegado por el actor en la demanda y lo expuesto por el demandado en su contestación. Bueno, ¿y cuáles son los efectos procesales que produce? Bueno, por un lado, pierde el demandado la posibilidad de oponer excepciones previas, si no lo hizo, pierde también la posibilidad de recusar al juez sin expresión de causa, ¿sí? Y también pierde la posibilidad de proceder a la prórroga de competencia para el caso de que hubiese contestado la demanda sin alegar la declinatoria. Profe, en ordinario, que son por escritos separados, también, Sí. por ejemplo, contesta la demanda a los 5 días y le quedan otros 5 para poner excepciones. Ahí No, igualmente. ¿Cómo hace? Primero opone excepciones. Ah, está bien, está bien. Primero No dije opone nada. excepciones y después contesta la demanda. Ahora vos me preguntás, en un juicio ordinario, profe, ¿lo puede hacer todo junto? Igual, ¿puede o no? Para mí sí, o sea, digamos en el mismo acto, pero puede ¿Puede? también hacerlo separado.
Pero en Claro, realidad dice podés- que son dos escritos diferentes. O dos. Son dos escritos distintos, pero porque la ley le otorga un plazo de gracia. Le dice, vos tenés 15 para contestar la demanda y en los primeros 10 tenés que oponer excepciones. Ahora, si yo no quiero utilizar ese plazo y quiero oponer excepciones y contestar la demanda en un proceso ordinario, ¿puedo? Yo estoy casi seguro que sí. Sí. Sí, pero en podés. el plazo primero. Claro, exactamente. Lo tengo que hacer dentro de los 10 días. Puedo contestar la demanda. Ahora, si me olvidé de algo, ¿la puedo completar dentro del plazo que todavía me queda? Sí. ¿A la Sí, demanda? hasta que se notifique. La Hasta que se contestación notifique. Ah, Hasta que la se notifique. contestación de la demanda. ¿Puedo o no? ¿Quién es Vanessa? Vanessa. Me contestaste bien, Vanessa, muy bien. Vanessa dice, no tiene cámara. Vanessa me dice, no, no se puede por el principio de preclusión. Claro, no se puede, aun cuando me quede plazo. Si yo decidí, ni micrófono, pobre, bueno, no, genial lo que me contestaste, es así. No se puede. ¿Por qué? Por el principio de preclusión. Porque si yo realicé o puse excepciones y contesté la demanda en el mismo acto, por imperio del principio de preclusión, ya no puedo ampliar esos argumentos, aun cuando no haya utilizado este plazo de 5 días que todavía me queda, ¿sí? Sino que el escrito de oposición de excepciones y contestación de la demanda, con eso sellé esa posibilidad. Eso pasa en cualquier plazo que ustedes tengan por delante. pero profe, ¿no se puede ampliar más la demanda si interpongo todo junto? Pero no te confundas, estamos hablando de la contestación de la demanda, yo no estoy hablando de la demanda. Ah, bien. La Mi bolilla es toda confusa por es, de la demanda. Nosotros estamos hoy hablando del demandado, no del actor. El actor pero puede no se ampliar puede. la demanda inicial siempre y cuando no corra traslado. Claro, y el demandado no puede ampliar la contestación de demanda si no se le No. notificó todavía. Ah, ok. Y no, ¿cómo la va a contestar si no se le notificó? Si no no se sabe. le notificó, si no se le dio traslado al actor. No, Ok. por imperio del principio de preclusión no puede. Por eso digo, Pero el actor sí puede ampliar la demanda hasta que se le da traslado. claro, pero estamos hablando de la contestación, para que no haya confusión. Nosotros estamos hablando de la posición del demandado hoy, y venimos hablando de eso, no del actor. El actor puede, es otra cantar la historia, es otra historia, ¿sí? El actor sí puede, ¿pero por qué? Porque tiene la acción disponible todavía, no corrió traslado. Para el demandado esa posibilidad no existe, es decir, una vez que contesta la demanda, la contestó, aun cuando todavía le quede plazo. Bueno, entonces, dijimos los efectos que producen el proceso, ¿no? Que no puede recusar sin expresión de causa, que no puede oponer excepciones que ya no opuso, que tampoco puede solicitar la prórroga de competencia en la medida en que contestó la demanda sin oponer la declinatoria, ¿sí? Bueno. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener la contestación de la demanda? Y ahora nos vamos a meter directamente... Doctora. Sí. Yo Daniel. quería hacer una pregunta. Dale. Yo contesto la demanda y me como las excepciones previas. Antes que se notifica al actor, ¿puedo presentarme un escrito con excepciones previas? ¿O no. yo me sellé con la contestación? La sellaste con la contestación. contestación. Notificado el actor. No haya ¿Cómo? al actor. No, la contestación selló tu suerte, Daniel. Bueno, gracias. Bueno, vamos a los requisitos de la contestación, ¿sí? Ahora sí nos vamos a meter en la redacción que tiene el 354 puntualmente. ¿Está? Fíjense que el artículo, si lo tienen a mano, dice que las partes, en ese caso el demandado, deberá reconocer o negar categóricamente cada uno de los hechos expuestos en la demanda, ¿sí? En ese caso, lo que se le solicita es que reconozca aquellos hechos lícitos que el actor está invocando en la demanda o que los niegue. Y acá es donde se da la primera cuestión de la que nosotros estamos hablando, que tiene que ver con aquellos hechos que son negados y que van a ser después objeto de prueba. Entonces, en la medida en que yo reconozco el hecho del actor, ese hecho no va a ser objeto de prueba. En la medida en que se lo niego, ese hecho va a tener que ser objeto de prueba, ¿sí? Entonces, lo primero, negar o reconocer en forma categórica los hechos
expuestos en la demanda. Y acá la pregunta es, ¿tengo que negar todos los hechos que el actor redacta, o sea, todo aquello que el actor pone en el escrito de demanda? La realidad es que eso no es necesario. Lo que sí es necesario es que sea, digamos, categórico con los hechos principales alegados por el actor en la demanda. Está quizás aquellos hechos accesorios o que no tienen vinculación con la cuestión principal, no es necesario que específicamente se nieguen, digamos, específicamente cada cosa que el actor dice. Pero sí es fundamental aquellos que hacen a la cuestión principal y, digamos, son expuestos por el actor en su demanda. ¿Cuál es la consecuencia de que si no los niego? La consecuencia es que el silencio o las respuestas meramente evasivas respecto de esos hechos podrán tomarse como un reconocimiento de la verdad de esos hechos. Es decir, tanto el silencio como la negativa meramente general podrá interpretarlo el magistrado como un reconocimiento tácito. ¿Está? Entonces, al momento de dictar sentencia, podría tenerlos por reconocidos. En cuanto a los documentos que se nos atribuyen y en cuanto a las cartas documento, lo que establece la ley es que tengo que reconocer o negar también la autenticidad de esos documentos que me son expuestos junto con la demanda y reconocer o negar la recepción y el contenido de los telegramas o cartas documento que se hubiesen enviado entre las partes. Acá el principio que aplica es distinto al anterior. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo lo haga en forma, o sea, que no me pronuncie al respecto o que lo haga en forma evasiva o sin ser clara en la negativa, el juez los va a tener por reconocidos. Acá, digamos, el artículo modifica y en vez de decir podrá, dice los tendrá por reconocidos. Lo que significa es que le da una orden al juez respecto de qué tiene que hacer con esos documentos o con esas cartas documento que no fueron negados en forma categórica. ¿Está? Y acá otra vez decimos, ¿tengo que negar todos los documentos que se me exhiben? La realidad es que los que tengo que negar son aquellos cuya autoría, digamos, se les indican al demandado. No tengo obligación de negar aquellos en los cuales no participé o cuya autoría no se me está imputando. Sí tengo que negar aquellos cuya autoría se me imputa. Lo mismo con las cartas documento. No tengo por qué negar una carta documento que fue enviada a un tercero, porque no tengo por qué conocer ni su recepción ni su contenido. Pero sí tengo obligación de negar o de reconocer aquellas cartas documento que fueron enviadas a mi persona, o sea, en ese caso a la persona del demandado. La realidad es que no es una obligación, yo acabo de decir la palabra obligación, pero está mal. La realidad es que es una carga, o sea, tengo la carga procesal de pronunciarme al respecto. Pero la consecuencia de no pronunciarme dentro del proceso, ¿cuál va a ser? Y en el caso de que yo no niegue la recepción de una carta documento, el juez me la va a tener por recibida. ¿Sí? Entonces, repasando, tengan en cuenta que en cuanto a los hechos, lo que la ley ordena es que esa falta de negativa o esa negativa meramente general me podrá tener por reconocidos esos hechos. Mientras que respecto de los documentos y de las cartas documento o telegramas, me los tendrá por reconocidos o por recibidos, dependiendo de lo que se trate. Tengan en cuenta también que el demandado no está, digamos, dispensado de las cuestiones que hacen a la constitución del domicilio, la denuncia de un domicilio físico, ¿sí? Y en ese caso, además de negar en forma categórica, como acabamos de ver, va a tener también que exponer digamos, las cuestiones de fondo que tenga para contrarrestar esta acción que está deduciendo el actor. Y acá sí vamos a poder argumentar y esgrimir todas aquellas defensas que no sean de previo y especial pronunciamiento. Entre ellas, como hablábamos recién, el pago. Es decir, si me está reclamando una deuda que efectivamente pagué, bueno, opondré el pago como elemento digamos, que anula la pretensión y acompañaré y ofreceré la prueba correspondiente. ¿Sí? Y cualquier otra defensa que ustedes consideren necesaria. No sé, en este momento podría ser no solamente el cumplimiento de la obligación, también la cuestión respecto de que el actor no tiene
como dijimos, legitimación sustancial, pero no era lo suficientemente válida como para argumentarla como defensa previa y entonces lo hago como defensa de fondo. Puedo argumentar cómo ocurrieron los hechos, dar una versión distinta de la que está dando el actor en su demanda. Tengan en cuenta que la contestación de la demanda no pretende una victoria sobre el actor. Lo que pretende la contestación de la demanda es justamente el rechazo de la demanda. O sea, la victoria del demandado va a ser el rechazo de la demanda. No es que va a ganar algo extra, ¿sí? La victoria del demandado es justamente obtener el rechazo de la demanda. Bueno, ¿qué es lo que pasa si nosotros, como dije recién, una cosa que me olvidé, el 354 también nos menciona a quienes no tienen esta carga procesal de negar o de reconocer categóricamente. Y dice que no tendrán esta carga de reconocer o negar en forma categórica el defensor oficial y los sucesores a título universal. Es decir, se le reconoce esta posibilidad tanto al defensor oficial como a los sucesores universales, justamente porque ninguno de ellos intervino en los hechos que se les están haciendo, digamos, que tengan que reconocer o que tengan que negar, ¿sí? Imaginemos por un momento que se trata de un accidente de daños y perjuicios protagonizado por alguien respecto del cual somos sucesor universal. Como nosotros no participamos de los hechos, no tenemos la carga procesal, de acuerdo al 354, de negar o de reconocer en forma categórica. Lo que sí dice el artículo es que podemos reservarnos esta posibilidad para luego de producida la prueba. Algo parecido pasa con el defensor oficial, porque justamente se designa al defensor oficial aquella persona que resultó citada por edictos, es decir, aquella persona a la cual o no se conoce específicamente quién es, o no se conoce su domicilio. Y entonces, por las circunstancias del proceso, que en otro momento lo veremos, termina siendo citada por edictos. A la persona que es citada por edictos se le designa como defensor al defensor oficial. Como este defensor oficial no participó en los hechos, ni tuvo posibilidad de entrevistarse con su cliente, porque justamente está interviniendo en el proceso porque no se encuentra al demandado, o sea, no es una persona conocida o no tiene domicilio conocido, y por eso interviene el defensor oficial, dado que no ha tenido posibilidad de reunirse con el cliente como para argumentar respecto de si recibió o no cartas documento o cómo fueron los hechos, es que tiene la potestad de pronunciarse de esta manera al momento de la finalización de la prueba, al momento de que, una vez producida la prueba dentro del proceso. ¿Se entiende por qué? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, perfecto. Profe, perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, Bárbaro. en ese caso, tanto el defensor como el sucesor universal pueden manifestarse al momento después de producida la prueba. ¿Está? Por esta circunstancia que estoy diciendo. Ojo, no se confundan, y lo aclaro, de todas maneras, rebeldía, seguro lo veremos la clase que viene, no se confundan esta cuestión con el rebelde. El citado por edictos y al cual se le designa al defensor oficial no es el rebelde. Hay una diferencia sustancial en un caso y en el otro. A quien se le designa al defensor oficial es aquella persona respecto de la cual no pudimos dar con su domicilio, es decir, no pudimos notificarla en forma fehaciente. Al no poder notificarla en forma fehaciente, resultó citada por edictos. Y al resultar citada por edictos, la ley nos deja continuar adelante con el proceso, pero a los efectos de ejercer la defensa dentro del proceso, se le designa al defensor oficial. Distinta completamente es la situación del rebelde. ¿Por qué? Porque el rebelde es una persona a la cual se la cita a su domicilio y deja de concurrir al proceso porque no quiere venir. El rebelde, como su palabra lo dice, ¿sí? Como palabra lo indica, es alguien que resultó citado en su domicilio y que, vencidos los plazos, decidió no presentarse al proceso. ¿Tá? De todas maneras, lo vamos a ver la clase que viene en profundidad, pero yo lo aclaro para que tengamos en cuenta que a la que se está refiriendo el 354, en este segundo párrafo, es aquella persona que fue citada por edictos y a cual se le termina designando al defensor oficial. Que no tiene nada que ver con el rebelde. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro lo que ocurre con los hechos y lo que ocurre con los documentos y los telegramas? Sí, profe. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, vemos reconvención
y dejamos. Dentro de las posibilidades que tiene también en este momento el demandado es la de reconvenir. ¿Saben lo que es la reconvención? Sí. Sí, profe. Sí. ¿No? Una Bueno, contrademanda. entonces es más fácil. La reconvención en definitiva constituye una acción planteada por el demandado contra el actor, ¿sí? Donde el demandado va a ocupar la calidad de parte actora y el actor va a ocupar la calidad de parte demandada, ¿sí? En ese caso, el demandado siente que tiene contra el actor, o en realidad tiene contra el actor, la posibilidad de deducir una pretensión. ¿Está? Entonces, no le alcanza con contestar la demanda, porque como dijimos recién, la contestación de demanda lo que tiene por efecto es ponerle un límite, es decir, lo mejor que podemos obtener en la contestación de la demanda es el rechazo de esa demanda, pero no vamos a obtener un beneficio más allá del rechazo, ¿se entiende? En la reconvención lo que se busca justamente es un beneficio, es obtener una pretensión. ¿Está? El caso típico en el cual se pueden reconvenir es en los casos de cumplimientos de contrato, donde una de las partes reclama el cumplimiento del contrato y la otra deduce, por ejemplo, la resolución del contrato. Una quiere una cosa y la otra quiere otra, pero sobre el derecho sustancial. Ahí podría una de las partes reconvenir. ¿Se entiende? También podría ocurrir cuando una de las partes reconviene, por ejemplo, por daños y perjuicios. Es decir, uno reclama o uno demanda por la resolución del contrato, dice, usted no me cumplió, yo le resuelvo el contrato y demando por eso, y el otro dice, no, yo no le pude cumplir por culpa suya. Entonces, no solamente quiero que se resuelva el contrato, sino que además quiero reclamarle daños y perjuicios. Por eso digo que la reconvención es una contrademanda, es una demanda en la cual el demandado tendría la potestad jurídica de iniciar un proceso por separado, pero por una cuestión de conexidad, porque se trata sobre el mismo hecho, sobre la misma causa, o por una cuestión de economía procesal, decide hacerlo en el mismo proceso. La reconvención debe deducirse con la contestación de la demanda, o sea, quien contesta la demanda reconviene en el mismo acto. Ahora, quien plantea la reconvención tiene la potestad de iniciar un proceso por separado. No es que si no lo hace en la reconvención pierde el derecho de hacerlo, ¿se entiende? La reconvención es una potestad, o sea, decide hacerlo en el mismo proceso, como digo yo, por una cuestión de economía, porque las pruebas que se produzcan en el proceso le van a servir también a quien está reconviniendo. Pero si él en ese momento no quisiera reconvenir, puede iniciar esa acción por separado. Lo que podría ocurrir de iniciar esa acción por separado es que terminen acumulándose. Ya por otro principio, ¿sí? Que seguramente ya lo hablaron con el doctor del Cerro y lo vimos un poquito recién cuando vimos litipendencia, para evitar el dictado de sentencias contradictorias. ¿Está? Pero tengan siempre en cuenta que el reconviniente no es que el que reconviene no tiene la potestad de iniciar un proceso por separado, en realidad la tiene. Lo que pasa que procesalmente y por una cuestión de economía se le permite deducirla en este mismo proceso, ¿sí? Para justamente evitar que la iniciación de uno nuevo y que en definitiva terminen acumulándose. Bueno, para que se produzca la reconvención, ya se imaginarán que como mínimo tiene que darse entre las mismas partes. O sea, yo no podría reconvenir a alguien que no es el actor, ¿sí? Yo no podría intentar reconvenir a alguien que no es parte ya en el proceso. Entonces, la reconvención tiene que darse entre las mismas partes. Tiene que poder deducirse por los mismos trámites, ¿sí? Yo no podría deducir una reconvención digamos, donde una persona le reclama a otra el cumplimiento o sea, el pago de una suma de dinero y el que contestar la demanda y reconvenir por desalojo, por ejemplo. No, eso no es viable. O sea, el trámite del proceso tiene que poder sustanciarse por los mismos trámites. Eso no significa que no podría darse la reconvención entre un proceso ordinario y un sumario, porque no dejan de ser dos procesos de conocimiento, ¿sí? Lo que no puedo es intentar una reconvención con un desalojo, por ejemplo, como bien dije, o con un juicio ejecutivo. Bueno, tienen que corresponder también a la misma materia, y eso es lógico, no creo que ustedes necesiten demasiada aclaración. Yo no podría pretender reconvenir en un proceso en un proceso
que tiende a la entrega de una suma de dinero que va a tramitar por civil y comercial respecto de un proceso en el cual reclama una relación laboral. Entonces, necesariamente los procesos tienen que deber tratar sobre la misma materia. En nuestra jurisdicción podrían acumularse el civil y comercial. En Ciudad Autónoma deberían ser incluso o las dos civiles o las dos comerciales, porque tienen la justicia separada. Bueno, y finalmente que esta reconvención se derive de la misma relación jurídica respecto de la pretensión originaria. Esta, como dijimos recién, tiene que deberse a la misma causa, o sea, tiene que estar referida a la misma causa o a la misma pretensión. Acá, como dije hace un ratito, el reconviniente sí va a tener intención de obtener una ventaja, o sea, de obtener el cumplimiento de una pretensión, que va más allá del rechazo de la acción. No solamente va a querer el rechazo de la acción, sino que además va a deducir una demanda contra su adversario. Y en ese caso van a ocupar, como dije yo hace un ratito, lugares encontrados, es decir, el demandado va a pasar a ser actor en la reconvención. ¿Sí? De la reconvención que deduce el demandado, se le va a correr traslado al actor por el mismo plazo, por el mismo plazo que se tiene para contestar la demanda, en el caso de que fuese un juicio ordinario por 15 días y en el caso de un juicio sumario por 10 días. O sea que la reconvención que se deduce en este proceso tiene que necesariamente correrse el traslado a la parte contraria en este caso para que la conteste, como dijimos recién, el actor va a ocupar el lugar de demandado. ¿Está? Bueno, los dejo acá porque se nos va a cortar, ¿sí? La clase Gracias, que viene con esta bolilla y arrancamos con la otra, pero creo que no voy a poder arrancar con la otra porque me queda allanamiento, me quedan unas cuantas cositas. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bueno, listo. Gracias. Que tengan buena fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Cualquier cosa me escriben. Gracias. Dale, gracias.